No te vayas a dormir sin hacer esta poderosa oración de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si esta noche fuera la última que pasaras en esta tierra? ¿Estás realmente en paz con Dios? ¿Has puesto en sus manos tu vida antes de cerrar los ojos? ¿Y si te dijera que hay una oración que Jesús mismo enseñó? Una oración tan poderosa que puede traer paz a tu alma, restauración a tu corazón y protección a tu vida mientras duermes. ¿La harías antes de irte a la cama? Lo que muchos no saben es que la oración nocturna tiene un impacto espiritual profundo. No es solo un hábito religioso, sino una conexión directa con el Padre Celestial, una armadura invisible que nos cubre en la noche. Cuando el enemigo intenta sembrar temor, ansiedad y desesperanza en nuestra mente, la noche es un tiempo de descanso, pero también es un momento de batalla espiritual. Mientras nuestro cuerpo duerme, nuestra alma sigue despierta, y es allí donde la oración se convierte en nuestra mayor defensa. Jesús lo sabía. Por eso, antes de enfrentar su hora más difícil, oró en el huerto de Getsemaní, entregando su angustia en manos del Padre. Por eso enseñó a sus discípulos a orar con fe, sin cesar, confiando en que Dios siempre escucha y responde. Hoy, en este video, voy a revelarte cómo puedes orar de la misma manera en que Jesús lo hacía. Te enseñaré una oración basada en sus propias palabras, una oración que puede cambiar tu vida y traer paz a tu alma antes de dormir. Vamos a explorar juntos los momentos en que Jesús oró de noche, el significado profundo de sus palabras y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Y al final, juntos, haremos esta oración poderosa para que puedas dormir con la certeza de que Dios está contigo velando por ti y guardando tu corazón. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Quiero que escribas en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Esta es una forma de demostrar tu fe, de unirte a esta comunidad de creyentes que cada noche confían en la protección de Dios. Además, cuando escribes esta frase, YouTube entiende que este mensaje es importante y lo muestra a más personas que lo necesitan. Así que, tómate un momento, escribe "Paz en Cristo" y dale un me gusta a este video para que esta oración llegue a más personas en todo el mundo. Ahora, piensa en esto. Muchas personas no tienen una iglesia cercana, no tienen con quién orar, y este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos. Por eso, es tan importante que interactúes con el contenido, porque juntos estamos difundiendo la palabra de Jesús. Y te prometo algo, en este video hay una enseñanza especial, una que puede ser la clave para abrir una puerta de bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir un secreto que pocos conocen, la oración que Jesús nos dejó para descansar en paz cada noche. Vamos a comenzar. El poder de la oración en la noche. La noche es un momento misterioso. Para algunos es un tiempo de descanso y renovación. Para otros es el escenario de sus mayores temores y angustias. Mientras el mundo se sumerge en la oscuridad, las preocupaciones se intensifican. Los pensamientos corren sin control y muchas almas sienten el peso de la soledad y el miedo. Es en esos momentos cuando la oración se convierte en el refugio más seguro, en el escudo que nos protege de la ansiedad, del enemigo y de las batallas que no vemos, pero que sabemos que existen. La Biblia está llena de referencias al poder de la oración nocturna, desde los salmistas que clamaban a Dios en medio de la noche hasta Jesús, quien se apartaba a lugares solitarios para orar, cuando todo estaba en silencio.
La noche no es solo para dormir, es un tiempo de comunión profunda con el Padre. Un momento en el que podemos abrir nuestro corazón sin distracciones, sin el ruido del día y simplemente estar en su presencia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 30 y 3.3. Dios nos invita a reclamar a Él, especialmente en los momentos en que sentimos que nadie más nos escucha. ¿Cuántas veces has intentado dormir y no puedes porque tu mente está llena de preocupaciones? ¿Cuántas veces has sentido miedo sin razón aparente? Eso no es casualidad. La noche es un terreno donde las fuerzas espirituales también se mueven, y es por eso que la oración nocturna tiene tanto poder. Jesús nos enseñó que la oración no es una rutina vacía, sino una conversación viva con Dios. En Marcos 1.35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús entendía la importancia de la intimidad con el Padre, especialmente en los momentos de calma cuando la noche o el amanecer aún cubrían la tierra. Pero la oración nocturna no solo es poderosa para encontrar paz, también es una barrera de protección contra los ataques del enemigo. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Notas algo? Aquí se menciona las tinieblas. En la noche, cuando todo parece más incierto, es cuando más necesitamos la cobertura de Dios. Cuando oramos antes de dormir, estamos entregando nuestras preocupaciones a Jesús, depositando nuestra confianza en Él y declarando que nuestra vida está en sus manos. Es como cerrar el día con un sello de paz, con la certeza de que nada nos robará el descanso que Dios nos ha prometido. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4.8. Este versículo es más que una promesa. Es una declaración de fe. Cuando oras antes de dormir, no importa lo que haya pasado en el día, no importa los problemas que enfrentes, puedes acostarte en paz porque Dios está contigo. La oración es el canal por el cual entregamos todo a sus manos y nos rendimos a su perfecta voluntad. Ahora dime, ¿haces esto cada noche o permites que el día termine sin hablar con tu Padre Celestial? Muchos se acuestan con la carga del día sobre sus hombros, cuando lo que Dios quiere es que entreguemos todo en oración antes de dormir. No dejes que la ansiedad gobierne tu noche. Haz lo que Jesús hacía. Ora, entrega, confía. En los próximos minutos vamos a profundizar en cómo Jesús usaba la noche para orar y cómo podemos seguir su ejemplo para fortalecer nuestra vida espiritual. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar en la noche, ¿cuánto más nosotros, Jesús, y sus momentos de oración nocturna? Si observamos la vida de Jesús, notamos algo impresionante. Su vida de oración no era ocasional ni superficial, sino una constante búsqueda del Padre. Y algo más sorprendente aún, es que muchos de esos momentos de oración sucedieron en la noche. ¿Por qué Jesús oraba de noche? ¿Qué encontraba en esos momentos de oscuridad que lo hacía apartarse para estar a solas con el Padre? La respuesta es clara. La noche era su tiempo de intimidad con Dios, un momento de fortaleza, dirección y entrega total. En la noche, cuando todo estaba en silencio, cuando el mundo descansaba,
Jesús encontraba el espacio perfecto para hablar con el Padre sin interrupciones. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos, ¿cuánto más nosotros? Marcos 1.35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aquí vemos a Jesús en plena madrugada, buscando un lugar desierto para orar. Es interesante notar que esta escena sucede después de un día lleno de milagros y sanidades. Humanamente, uno pensaría que después de un día agotador, Jesús descansaría hasta tarde, pero no. Él sabía que su verdadera fuente de energía no estaba en el descanso físico, sino en la comunión con el Padre. En otra ocasión, Jesús pasó toda la noche orando antes de tomar una decisión muy importante, la elección de sus discípulos. Lucas, el 6 de diciembre de 2013, dice: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Toda la noche en oración. ¿Te imaginas el nivel de entrega y dependencia que esto muestra? Jesús no tomaba decisiones basándose en su propio criterio. Él consultaba con el Padre, buscando su guía en oración. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas, sin antes buscar la dirección de Dios en la oración? Pero uno de los momentos más impactantes en los que Jesús oró de noche fue en el huerto de Getsemaní. Mateo 26.39 nos relata: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este pasaje, vemos a Jesús en su momento de mayor angustia, a punto de enfrentar la cruz, derramando su alma en oración en medio de la noche. Sus discípulos, en cambio, estaban dormidos. Aquí hay una gran enseñanza. Mientras Jesús oraba en medio de la prueba, sus discípulos dormían. ¿Y qué pasó después? Ellos fallaron, huyeron, negaron a su maestro. Pero Jesús, fortalecido en la oración, enfrentó la cruz con determinación. Esto nos muestra algo muy claro. Las pruebas no se superan con nuestra fuerza, sino con oración. La noche antes de una batalla espiritual debe ser una noche de oración. Jesús nos da el ejemplo. Cuando la angustia llegue, cuando el miedo toque nuestra puerta, cuando la incertidumbre se haga presente, no podemos dormir espiritualmente. Debemos hacer lo que Jesús hizo: orar, velar y entregar todo en las manos del Padre. Ahora detente por un momento y piensa. ¿Cuántas veces has perdido la oportunidad de buscar a Dios en la noche? ¿Cuántas veces has cambiado la oración por el entretenimiento, el celular, las preocupaciones o el simple cansancio? Hoy, el Espíritu Santo te está recordando algo. Las noches no son solo para dormir, también son para fortalecer tu espíritu en oración. Jesús lo hacía. Y si queremos vivir una vida victoriosa, debemos seguir su ejemplo. En el próximo bloque, hablaremos sobre una de las oraciones más poderosas que Jesús nos dejó, el Padre Nuestro. Una oración que no es solo palabras repetidas,
sino una llave espiritual que puede cambiar nuestra vida si la entendemos y la aplicamos antes de dormir. El Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Entre todas las enseñanzas que Jesús nos dejó, hay una que brilla con una luz especial. La oración del Padre Nuestro no es solo una oración más, es un modelo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios, qué debemos pedir y cuál debe ser nuestra actitud en la oración. Es una oración que Jesús mismo nos enseñó, y si proviene de Él, entonces tiene un poder que muchos aún no comprenden. Pero antes de analizarla, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces has repetido el Padre Nuestro sin realmente entender lo que estás diciendo? Jesús no nos dio esta oración para que la recitemos mecánicamente, sino para que la vivamos. Cada palabra tiene un significado profundo que cuando lo entendemos, transforma nuestra vida de oración. Veamos lo que Jesús dijo en Mateo 6, 9, 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a desglosar esta oración para entender su poder y cómo aplicarla en nuestra oración nocturna. Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús nos enseña que la oración comienza con una relación. No estamos orando a un Dios distante, sino a un Padre. Esto cambia todo. No es solo un creador, es un Padre amoroso que nos escucha y se preocupa por nosotros. Cuando oras antes de dormir, recuerda que no hablas con un desconocido, hablas con tu Padre Celestial, quien vela por ti. Santificado sea tu nombre. Aquí Jesús nos enseña que la oración comienza con adoración. Antes de pedir algo, debemos reconocer quién es Dios: santo, perfecto, digno de honra. En la noche, antes de dormir, en lugar de enfocarte en tus problemas, enfócate en la grandeza de Dios. Cuando exaltas su nombre, la paz inunda tu corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús nos muestra que la oración no es solo para pedir lo que queremos, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Cuando oras antes de dormir, no le digas a Dios lo que debe hacer. Más bien, pídele que su reino y su voluntad se cumplan en tu vida. Esto trae descanso, porque dejas todo en sus manos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña que debemos confiar en Dios día a día. No dice, dame el pan de todo el mes, sino el pan de hoy. Antes de dormir, en lugar de preocuparte por el mañana, ora y entrega tu confianza a Dios. Él proveerá lo que necesites. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es uno de los puntos más fuertes. Jesús nos recuerda que la oración y el perdón van de la mano. Cuando ores antes de dormir, haz un examen de tu corazón. ¿Hay alguien a quien debas perdonar? No duermas con resentimiento en tu corazón, porque el perdón libera y te permite descansar en paz. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesús nos muestra que debemos pedir protección
La noche es un tiempo donde muchas batallas espirituales ocurren, y Jesús nos enseña a orar para ser guardados del mal. Antes de dormir, cubre tu vida y tu hogar con oración. Pide que Dios te libre de ataques del enemigo, de pesadillas, de pensamientos negativos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración termina con fe y con confianza. Jesús nos recuerda que todo está en manos de Dios y que Él tiene el poder absoluto. Cuando termines tu oración nocturna, descansa en la seguridad de que Dios tiene el control de todo. La oración nocturna con el Padre Nuestro. Ahora que hemos analizado esta oración, quiero que la veas de una forma diferente. No es una repetición vacía, es una guía para orar con poder cada noche. Cuando te acuestes, en lugar de dejar que el miedo o la ansiedad dominen tu mente, haz esta oración con entendimiento. Habla con Dios como tu Padre. Adóralo, entrégale tu vida, confía en su provisión, perdona y pídele protección. Si haces esto cada noche, tu descanso será diferente. Tu vida espiritual crecerá y sentirás la presencia de Dios guardándote. Jesús no nos dejó esta oración por casualidad. Él sabía que la necesitamos, así que no te vayas a dormir sin hacerla. En el siguiente bloque, hablaremos sobre otro momento clave en la vida de Jesús, donde la oración fue su refugio. La oración en el Getsemaní. Cómo confiar en Dios en medio de la angustia. Jesús en el Getsemaní. La oración en los momentos difíciles. La noche antes de su crucifixión, Jesús vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida en la tierra. Él sabía lo que estaba por venir. El sufrimiento, el rechazo, la cruz. Y en medio de esa oscuridad hizo lo que siempre hacía cuando enfrentaba pruebas. Oró. La oración de Jesús en el Getsemaní no fue una oración cualquiera. Fue un clamor desde lo más profundo de su ser. Una entrega absoluta a la voluntad del Padre. Y en este momento crucial nos dejó una enseñanza que puede cambiar la forma en que enfrentamos nuestras propias noches de angustia. El peso de la angustia. Mateo 2, 6, 3, 6, 3, 8 nos relata. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no solo sintió tristeza, sino una angustia profunda. Su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Alguna vez has sentido algo parecido? ¿Has pasado noches en las que el dolor, la ansiedad o el miedo te han hecho sentir que no puedes más? Jesús entiende lo que sientes porque Él lo vivió. Pero su respuesta no fue rendirse al miedo. Su respuesta fue orar. La entrega total en la oración Mateo 2, 6, 3, 9 nos dice: Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos la oración más sincera de Jesús. Él expresa su deseo humano de evitar el sufrimiento, pero al final se somete completamente a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces hemos orado solo para pedirle a Dios que nos saque de una situación difícil? Jesús nos enseña que la oración no es solo para pedir, sino para rendirnos, para decirle a Dios: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. No sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús ora
mientras los discípulos duermen. Lo más impactante es que, mientras Jesús estaba en su batalla espiritual, sus discípulos dormían. Mateo 2:6-40-41 dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba pasando el momento más difícil de su vida, y sus discípulos, en lugar de apoyarlo en oración, se quedaron dormidos. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando descuidamos la oración, nos volvemos vulnerables a la tentación y al miedo. Si hoy sientes que tu fe es débil, si sientes que las pruebas son más grandes que tú, pregúntate si has estado orando o si, como los discípulos, te has quedado dormido espiritualmente. Jesús oró 3 veces en el Getsemaní, y después de cada oración, aunque la prueba no desapareció, su espíritu se fortaleció. Al final, cuando los soldados vinieron a arrestarlo, Jesús ya no tenía miedo, ya no estaba angustiado. Se levantó con valentía porque la oración lo había fortalecido para enfrentar la cruz. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra oración nocturna? Todos pasamos por noches de Getsemaní, noches de angustia, noches en las que sentimos que no podemos más, pero Jesús nos muestra el camino. No te quedes solo con tu angustia, llévala a Dios en oración. No ores solo para pedir que todo cambie, ora para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. No duermas espiritualmente, velad y orad, porque la oración te fortalecerá para enfrentar lo que venga. Cuando ores antes de dormir, entrega tu vida en las manos del Padre, como Jesús lo hizo. Rinde tus preocupaciones, tus miedos, tus cargas. No duermas con angustia. Duérmete con la paz de saber que Dios está en control. En el siguiente bloque, hablaremos sobre la oración de fe que mueve montañas. Una enseñanza de Jesús sobre el poder de la oración con fe. La oración de fe que mueve montañas. Jesús nos enseñó algo extraordinario. Cuando oramos con fe, lo imposible se vuelve posible. Pero, ¿qué significa realmente orar con fe? ¿Es simplemente creer que Dios nos dará lo que pedimos? ¿O hay algo más profundo detrás de estas palabras? En Marcos 11, 22, 24, Jesús dijo algo que desafía toda lógica humana. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Jesús nos dice que con la fe correcta podemos mover montañas. Pero aquí está la clave. No es nuestra fe la que tiene poder, sino en quién depositamos nuestra fe. No se trata de creer en nuestras propias fuerzas, sino de confiar plenamente en Dios. Ahora bien, piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado dudando? Quizás has dicho las palabras correctas, pero en tu corazón sientes temor, incertidumbre o incredulidad. Aquí está el problema. La fe y la duda no pueden habitar en el mismo corazón al mismo tiempo. La fe dice, Dios puede hacerlo. La duda dice, ¿y si no sucede? Jesús nos muestra que la verdadera fe no solo cree que Dios es capaz, sino que confía en su respuesta, sea cual sea. ¿Qué significa mover montañas con la oración? En la Biblia, la montaña representa los obstáculos, los problemas que parecen inamovibles,
las situaciones que parecen no tener solución. Tal vez tu montaña es un problema familiar, una crisis económica, una enfermedad o un temor profundo. Pero Jesús nos enseña que si oramos con fe, Dios tiene el poder de mover cualquier montaña en nuestra vida. Aquí es donde muchos fallan. Quieren ver la montaña moverse antes de creer, pero la fe verdadera cree primero y luego ve el milagro. Hebreos 11.1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que antes de ver el milagro, debemos estar convencidos de que Dios ya está obrando. ¿Por qué algunas oraciones no son respondidas? Algunas personas dicen: he orado muchas veces y nada cambia. Pero Jesús nos da dos razones por las que las oraciones pueden no ser respondidas. La falta de fe. Santiago 1.6.7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si oras dudando, es como sembrar una semilla y desenterrarla cada día para ver si está creciendo. No puedes esperar fruto si no dejas que la fe haga su trabajo. Orar con un corazón incorrecto. Santiago 4.3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no responde oraciones egoístas o motivadas por el orgullo. La oración de fe no es exigirle a Dios que haga lo que queremos, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cómo aplicar la oración de fe en tu vida nocturna. Cuando ores antes de dormir, sigue estos pasos. Identifica tu montaña. ¿Qué problema parece imposible en tu vida? Escríbelo en tu corazón y preséntaselo a Dios. Declara con fe. No ores con miedo o duda. Dile a Dios: creo que tú tienes el control. Confío en ti. Aunque no vea la solución aún, ora con gratitud. En lugar de solo pedir, agradece como si ya hubieras recibido la respuesta. Jesús dijo: creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Descansa en la soberanía de Dios. La fe verdadera no solo cree en milagros, sino que confía en que Dios hará lo mejor, aun si su respuesta es diferente a lo que esperábamos. La fe que descansa en Dios. Muchos no pueden dormir por la ansiedad y el miedo, pero la oración de fe cambia eso. Cuando oras con fe, tus cargas se van y la paz de Dios llena tu corazón. Filipenses 4.6.7 nos da la clave. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando ores esta noche, hazlo con fe, entrega todo a Dios y duerme en paz. Porque si Él cuida de los pájaros, si Él viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ti? En el próximo bloque hablaremos sobre otro mandato de Jesús que nos enseña la importancia de la oración constante, velad y orad, la importancia de mantenerse espiritualmente alerta. Cuando Jesús dijo, velad y orad, la importancia de mantenerse espiritualmente alerta, Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que también nos advirtió sobre la necesidad de estar espiritualmente despiertos en varias ocasiones. Él usó la expresión velad y orad, lo que nos deja ver que la oración no es solo un acto de devoción, sino también un arma de protección espiritual. Pero,
¿Qué significa exactamente velar? ¿Por qué Jesús insistió en esto? ¿Y qué tiene que ver con nuestra oración nocturna? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Uno de los momentos más impactantes en los que Jesús usó esta frase fue en Getsemaní, justo antes de ser arrestado. Mateo 26, 41 nos dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús estaba en su última noche antes de la cruz, orando intensamente. Les pidió a sus discípulos que velaran con él, que permanecieran en oración, pero en lugar de orar, se quedaron dormidos. Aquí hay una lección profunda. Cuando no estamos espiritualmente alertas, somos más vulnerables a la tentación y al ataque del enemigo. Jesús sabía que una gran prueba se acercaba. Pedro, quien decía que nunca lo negaría, terminaría haciéndolo 3 veces. Los demás discípulos huirían. ¿Por qué? Porque no estaban en oración, no estaban velando. La oración como protección espiritual. Efesios 6, 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos enseña que la oración es parte de nuestra armadura espiritual. Nos protege, nos fortalece, nos mantiene firmes contra los ataques del enemigo. Cuando Jesús dijo: velad y orad, nos estaba diciendo: no te duermas espiritualmente, no bajes la guardia en la oración, mantente en comunión con Dios para no caer en la trampa del enemigo, el peligro de una vida sin oración. La falta de oración nos hace espiritualmente débiles. Cuando no velamos, nos volvemos más propensos a la duda y la falta de fe, el miedo y la ansiedad, la tentación y el pecado, la desobediencia a Dios. Por eso, la oración nocturna es tan importante. Cuando oras antes de dormir, estás velando, estás cubriendo tu vida con la protección de Dios. Velar en la noche. Un llamado espiritual. Muchas veces en la Biblia vemos que Dios llamaba a su pueblo a velar en la noche. Los levitas debían velar en el templo. Primero, Crónicas 9.27. Los centinelas debían velar en los muros para proteger la ciudad. Nehemías 4.9. Los profetas recibían revelaciones de Dios durante la noche. Habacuc 2.1. La noche es un tiempo en el que Dios habla y el enemigo ataca. Por eso, antes de dormir, debemos orar. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Cuando vayas a dormir, recuerda estas palabras de Jesús: velad y orad. No te acuestes sin haber hablado con Dios. No duermas con tu mente llena de preocupaciones. Entrégaselas a Él. No ignores la importancia de la oración nocturna, porque es un escudo espiritual. Velar y orar no significa estar despiertos físicamente toda la noche, sino estar despiertos espiritualmente, atentos a la voz de Dios y protegidos contra los ataques del enemigo. En el siguiente bloque hablaremos sobre una promesa de Jesús que nos da descanso y confianza. El descanso en Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados. ¿Cómo entregar nuestras cargas en oración antes de dormir? El descanso en Jesús. Venid a mí, los que estáis cansados. ¿Cómo entregar nuestras cargas en oración antes de dormir? El día ha terminado. Has trabajado, te has esforzado, has enfrentado preocupaciones, desafíos y tal vez incluso decepciones. Ahora, la noche llega, pero tu mente sigue inquieta. Las preocupaciones no desaparecen cuando cierras los ojos.
El cansancio del alma no se cura con solo dormir. Pero Jesús nos dejó una invitación poderosa, una que muchos han olvidado. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no solo promete descanso físico, Él habla de descanso para el alma. Y aquí está la clave. Ese descanso solo se encuentra en Él. ¿Por qué nos cuesta descansar en Dios? Muchas veces nos acostamos con el corazón inquieto porque no hemos aprendido a dejar nuestras cargas en sus manos. Oramos, pero seguimos preocupados. Le decimos a Dios que confiamos en Él, pero en nuestro interior seguimos llenos de ansiedad. Jesús nos dice, venid a mí. Es un llamado directo. No nos pide que resolvamos todo primero, sino que vayamos a Él tal como estamos. Pero también nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa esto? El yugo era un instrumento que unía a dos bueyes para que caminaran juntos y el peso del trabajo se repartiera. Jesús nos está diciendo, deja de llevar la carga solo. Únete a mí, yo te ayudo a soportarla. La oración como entrega de cargas. Cuando oras antes de dormir, no es solo para hablar con Dios, es para entregarle tu carga. Primero, Pedro 5:7 nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios quiere que entregues tu ansiedad, no quiere que duermas con el corazón pesado, no quiere que te ahogues en preocupaciones. Pero hay algo importante, Él no arrebata nuestras cargas, nosotros debemos entregárselas. Aquí es donde muchas personas fallan, oran, pero siguen aferrándose a sus problemas. Es como si le dijeran a Dios, Señor, aquí está mi carga, pero mejor me la llevo otra vez. No podemos descansar en Jesús si no soltamos el control. ¿Cómo entregar tus cargas en oración nocturna? Antes de dormir, sigue estos pasos en tu oración. Reconoce tu cansancio y tus cargas. Dile a Jesús exactamente qué te preocupa. Entrégale cada carga en oración. No te guardes nada. Pon cada problema en sus manos. Declara en fe que Él tiene el control. No importa si aún no ves la solución. Confía en que Él está obrando. Recibe su paz. Respira. Relájate. Y deja que su paz llene tu corazón. Cuando haces esto, tu descanso cambia. Ya no duermes con ansiedad, sino con confianza. El descanso de Jesús versus el descanso del mundo. El mundo ofrece formas de escapar del estrés, distracciones, entretenimiento, pastillas para dormir, pero nada de eso sana el alma. Jesús no ofrece una distracción temporal. Él ofrece un descanso real, profundo, que restaura el alma. Salmo 127.2 nos dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dios quiere darte un sueño tranquilo, pero para recibirlo necesitas aprender a confiar en Él. Conclusión. No duermas sin soltar tu carga. Cada noche es una oportunidad para entregar tus preocupaciones a Jesús. No te vayas a dormir sin hacer esta oración de entrega. Dile al Señor, Jesús, hoy dejo mis cargas en tus manos. Confío en que tú tienes el control. Dame tu paz y enséñame a descansar en ti. Amén. Cuando aprendes a hacer esto, tu sueño se vuelve diferente. Ya no duermes con ansiedad, sino con la paz de saber que Jesús
cuida de ti. En el siguiente bloque hablaremos sobre la oración de Jesús por sus discípulos, cómo Jesús intercede por nosotros y por qué debemos hacer lo mismo. La oración de Jesús por sus discípulos, cómo Jesús intercede por nosotros y por qué debemos hacer lo mismo. ¿Sabías que Jesús oró por ti? No solo oró por sus discípulos en aquel tiempo, sino que también intercedió por todos los que creerían en Él en el futuro. En su última noche antes de la cruz, cuando sabía que el sufrimiento estaba cerca, Jesús no pensó solo en sí mismo, sino que dedicó una oración especial por sus seguidores. En Juan 17, encontramos una de las oraciones más conmovedoras de Jesús. Es una oración de amor, protección y unidad. Y lo más impactante es que esa oración sigue vigente hoy, porque Jesús sigue intercediendo por nosotros. Veamos lo que nos enseña y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida de oración antes de dormir. Jesús ora por nuestra protección. Juan 17:15 dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no pidió que sus discípulos fueran sacados de las dificultades, sino que fueran protegidos en medio de ellas. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no siempre nos saca de los problemas, pero siempre nos guarda en medio de ellos. Cuando ores antes de dormir, no solo pidas que los problemas desaparezcan. Ora para que Dios te fortalezca y te proteja en medio de ellos. Jesús ora por nuestra santificación. Juan 17:17 dice: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús sabía que vivir en este mundo no es fácil. Hay tentaciones, distracciones, pruebas. Por eso, oró para que sus seguidores fueran santificados a través de la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que oras y te sumerges en la Biblia, estás siendo transformado y fortalecido espiritualmente. Antes de dormir, haz un hábito de orar y leer, aunque sea un pequeño pasaje de la Biblia. Esa es la manera en que Dios limpia tu corazón y renueva tu mente. Jesús ora por la unidad de los creyentes. Juan 17:20-21 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aquí es donde Jesús oró por nosotros, no solo por los discípulos de aquella época, sino por todos los que creerían en Él después. Jesús deseaba que su pueblo viviera en unidad, con un mismo amor y propósito. Hoy en día, la división es un problema en muchas iglesias y familias, pero Jesús nos enseña a orar por la unidad, por nuestros hermanos en la fe, por nuestras familias y nuestra iglesia. Antes de dormir, ora por otros, no solo por ti mismo. Pide a Dios que bendiga a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos. Cuando intercedes por otros, Dios también obra en tu vida. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Lo más impactante es que la intercesión de Jesús no terminó en aquella oración. Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús sigue orando por ti. Él está en el cielo, intercediendo delante del Padre por tu vida. ¿Te das cuenta del amor de Jesús? No solo murió por ti, sino que sigue velando por ti, sigue intercediendo por tu vida. Cuando ores esta noche, recuerda que no estás solo. Jesús está orando contigo. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu oración nocturna? Ora por protección. Pide a Dios que te guarde del mal, como Jesús oró por sus discípulos. Ora por santificación.
Pide que su palabra transforme tu vida. Ora por unidad. Intercede por tu familia, iglesia y hermanos en la fe. Descansa en la intercesión de Jesús. Cuando ores antes de dormir, hazlo con la seguridad de que Jesús mismo está intercediendo por ti. Conclusión. No duermas sin orar por otros. Jesús nos enseñó que la oración no es solo para pedir por nosotros mismos. Debemos aprender a interceder, a orar por los demás, así como Jesús lo hace por nosotros. Así que, esta noche, antes de dormir, haz esto. Ora por alguien más. Pide por su vida, su salvación, su fortaleza. Y mientras lo haces, recuerda que Jesús también está orando por ti. En el siguiente bloque, hablaremos sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cómo la oración nos da paz antes de dormir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cómo la oración nos da paz antes de dormir. ¿Cuántas veces has intentado dormir pero tu mente sigue llena de preocupaciones? Es como si el cuerpo estuviera listo para descansar, pero el corazón siguiera en guerra. Pensamientos de miedo, ansiedad por el futuro, recuerdos dolorosos. Todo eso puede robarnos la paz y el descanso, pero la palabra de Dios nos revela un secreto poderoso. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Una paz sobrenatural que solo Dios puede dar. En Filipenses 4.6.7, el apóstol Pablo nos deja una promesa increíble. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay 3 claves para recibir la paz de Dios antes de dormir. Por nada estéis afanosos. Suelta la ansiedad. Dios no nos pide que ignoremos los problemas, pero sí nos manda a no vivir afanados. El afán es una carga pesada. Nos roba la alegría, el descanso, la salud. Jesús nos dijo en Mateo 6.27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Preocuparse no cambia nada, pero orar sí lo cambia todo. Cuando vayas a dormir, haz una decisión consciente de soltar la ansiedad. Dile a Dios, Señor, hoy dejo mis preocupaciones en tus manos. No voy a perder mi paz por cosas que solo tú puedes resolver. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Habla con el Dios. Ya conoce tus problemas, pero quiere que se los cuentes. No porque Él no sepa, sino porque la oración es un acto de confianza. Cuando hablas con Dios antes de dormir, algo poderoso sucede. Él toma tus cargas y te da su paz a cambio. Primero, Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes de dormir, haz una lista mental de lo que te preocupa y entrégaselo a Dios en oración. No dejes que esas preocupaciones se queden en tu corazón. Deposítalas en las manos de tu Padre Celestial. Con acción de gracias, agradece antes de ver el milagro. Muchas veces oramos pidiendo, pero olvidamos orar, agradeciendo. La gratitud es clave para recibir la paz de Dios. Cuando agradeces, incluso antes de ver la respuesta, estás demostrando fe en que Dios tiene el control. Si hoy tienes problemas, agradece porque Dios está obrando en ellos. Si enfrentas dificultades, agradece porque Dios te está formando a través de ellas. Cuando oras con gratitud, la paz de Dios inunda tu vida, porque tu enfoque
Cambia del problema al poder de Dios, la paz de Dios. Como un escudo protector, Pablo dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará en el original griego es fraureo, que significa proteger como un soldado que vigila una fortaleza. Eso significa que cuando oras, Dios pone un cerco de paz alrededor de tu corazón y tu mente. Mientras el enemigo quiere llenarte de miedo y ansiedad en la noche, Dios pone un muro de paz alrededor de ti. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu oración nocturna? Cuando ores antes de dormir, haz esto. Identifica lo que te preocupa. No lo ignores, pero no lo cargues tú solo. Entrégalo a Dios en oración. Dile, Señor, este problema es tuyo. Yo confío en ti. Agradece. No importa si la solución aún no ha llegado. Da gracias porque Dios ya está obrando. Descansa con confianza. Cree que Dios te cuida mientras duermes. Salmo 4.8 nos da una promesa perfecta para la oración nocturna. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Conclusión: no duermas sin recibir la paz de Dios. Cada noche, antes de cerrar los ojos, haz esta oración y recibe su paz. No te vayas a dormir con la carga del día. Suéltala en las manos de Dios y descansa en su amor. En el siguiente bloque hablaremos sobre el Salmo 4.8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. La seguridad de dormir bajo la protección de Dios. Cuando las luces se apagan y el día llega a su fin, la mente suele estar llena de pensamientos y preocupaciones. En medio de la oscuridad, muchas personas sienten ansiedad, temores y pensamientos intrusivos que les impiden descansar. Pero la Biblia nos ofrece un refugio de paz y seguridad. El Salmo 4.8 es una promesa poderosa de Dios para todos los que buscan descanso en Él. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo revela la seguridad que podemos tener al acostarnos cada noche. No importa lo que haya pasado durante el día, ni las preocupaciones que lleves en tu corazón. Dios ofrece un descanso seguro a aquellos que confían en Él. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta promesa en nuestras vidas y descansar con esa misma paz que el salmista experimentó? La paz de Dios es un refugio seguro. Este salmo nos invita a encontrar paz en la presencia de Dios. Cuando David declara, en paz me acostaré, está afirmando que a pesar de los desafíos y las adversidades, en Dios hay un lugar de descanso y seguridad. Muchas veces nuestras preocupaciones pueden hacer que la noche se convierta en un campo de batalla. Pero el salmista nos muestra que podemos descansar tranquilos bajo el amparo de Dios. Su paz no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Este versículo es una declaración de confianza. Al decir, me haces vivir confiado, David está confiando en que Dios está cuidando de él mientras duerme. No es necesario estar inquieto, porque mientras descansamos, Dios está trabajando a nuestro favor. La promesa de descanso. Cuando decimos que confiamos en Dios, estamos dejando que Él ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida. La paz que Él ofrece no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, sino que viene como resultado de confiar plenamente en su soberanía. Es importante que entendamos que el descanso no es solo físico, es también espiritual y emocional. El Salmo 4.8 habla de un descanso completo que cubre todas las áreas de nuestra vida. ¿Te has sentido alguna vez agobiado o sobrecargado?
¿Te cuesta desconectar de las preocupaciones diarias? La promesa de "en paz me acostaré" nos dice que, cuando entregamos nuestras cargas a Dios, podemos experimentar ese descanso profundo que solo Él puede dar, dormir bajo la protección divina. Este versículo también nos recuerda que Dios es nuestra protección durante la noche. Muchas personas temen la oscuridad, la soledad de la noche o incluso el miedo a lo desconocido. Pero el salmista nos da la clave. Dios está con nosotros, tanto de día como de noche. En Salmo 121.4 se nos dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto significa que mientras nosotros descansamos, Dios nunca deja de velar por nosotros. Él es nuestro guardián, el que protege nuestra vida mientras estamos dormidos. Cuando ores antes de dormir, puedes recordar y declarar esta promesa: Señor, tú eres mi protector. Mientras descanso, sé que tú no duermes y que me cuidas. Me entrego a ti esta noche, confiando en que mi vida está en tus manos. La importancia de declarar la paz antes de dormir. La paz no solo es un sentimiento, sino una declaración de fe. Antes de dormir, haz de esta oración una práctica diaria. Señor, en ti confío. En paz me acostaré, porque sé que tú me proteges y cuidas mi vida. Pongo mis preocupaciones, temores y ansiedades en tus manos. Gracias por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Al declarar estas palabras, no solo estás pidiendo paz, sino que estás afirmando tu confianza en la soberanía de Dios. Esto cambia tu perspectiva y te permite descansar profundamente, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida. La paz de Dios versus la paz del mundo. El mundo ofrece un tipo de paz que depende de las circunstancias. Si todo va bien, entonces estamos en paz. Pero la paz que Dios nos ofrece es una paz que no depende de lo que nos rodea, sino de lo que Él está haciendo en nuestro corazón. En Juan 14:27, Jesús nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo nos ofrece soluciones temporales para el estrés y la ansiedad, medicamentos, distracciones, escapatorias, pero solo Dios puede darnos una paz duradera, una paz que calma nuestros corazones y nos permite descansar tranquilamente, sabiendo que Él tiene el control. Conclusión: descansa en la seguridad de Dios esta noche. Antes de dormir, es crucial recordar que Dios está contigo. No importa lo que hayas enfrentado durante el día, ni las preocupaciones que puedan estar en tu mente, Él es tu protector, tu refugio, y la paz que sobrepasa todo entendimiento es tuya cuando confías en Él. Así que esta noche, cuando vayas a acostarte, recuerda las palabras de Salmo 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No duermas sin confiar en Él. Entrégale a Dios tus temores y preocupaciones y recibe su paz. Esta paz te acompañará durante la noche, te renovará y te permitirá despertar al día siguiente con un corazón lleno de esperanza. En el siguiente bloque, hablaremos sobre la importancia de orar por la salvación antes de dormir, cómo interceder por otros en nuestras oraciones nocturnas. La importancia de orar por la salvación antes de dormir. Cómo interceder por otros en nuestras oraciones nocturnas. En nuestras oraciones nocturnas, es común centrarnos en nuestras propias preocupaciones y necesidades.
nos cuesta a veces pensar en aquellos que están lejos de Dios, aquellos que aún no han recibido el regalo de la salvación. Pero la oración intercesora es uno de los actos más poderosos que podemos hacer por nuestros seres queridos y por el mundo que nos rodea. Cuando oramos antes de dormir, tenemos una oportunidad preciosa de interceder por aquellos que no conocen a Cristo. Y este acto de intercesión, aunque a menudo lo pasamos por alto, tiene un poder transformador en las vidas de aquellos por quienes oramos. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia los corazones de los que aún están perdidos. La oración por la salvación es una muestra de amor profundo. A menudo nos olvidamos de lo que realmente significa orar por la salvación de otros. Orar por la salvación de alguien no es solo pedir que se conviertan, sino demostrar un amor profundo y desinteresado. Esta es una de las maneras más bellas en las que podemos reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Alguna vez has pensado que tus oraciones por aquellos que están perdidos pueden ser el medio por el cual Dios toca su corazón? Esa persona que quizás ni siquiera cree en Dios puede ser alcanzada por tu oración sincera. Cuando intercedemos por alguien, estamos poniendo a esa persona en las manos de Dios, confiando en que Él tiene el poder de salvar, sanar y transformar. La necesidad de orar por aquellos que aún no han conocido a Jesús. La Biblia nos enseña que todos necesitamos la salvación. En Romanos 3:23 se nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que por sus propios méritos pueda salvarse. La salvación es un regalo inmerecido que solo se puede recibir a través de la fe en Jesucristo. La responsabilidad de llevar el mensaje de salvación no solo recae en los predicadores o pastores. Cada creyente está llamado a interceder por el perdido, y la oración es la herramienta más poderosa que tenemos para ver a nuestros seres queridos, amigos y hasta enemigos alcanzar esa salvación. Cuando oramos por la salvación de otros, estamos participando en la obra redentora de Dios. Estamos alineándonos con el corazón de Dios, quien desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. ¿Por qué orar antes de dormir por la salvación de otros? El tiempo de la noche es un momento ideal para la oración intercesora. Hay algo poderoso en la tranquilidad de la noche, en ese espacio de quietud donde podemos apartarnos de nuestras propias preocupaciones y hacer un espacio para las necesidades de los demás. Dios, en su infinita misericordia, nos llama a orar y a ser instrumentos de salvación. En 1 Timoteo 2:1-4 se nos enseña a orar por todos, incluso por aquellos que no conocen a Cristo. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Orar por la salvación es, por lo tanto, no solo una necesidad, sino también una obediencia a la voluntad de Dios. Cuando intercedemos por los perdidos antes de dormir, no solo estamos pidiendo por sus almas, sino también permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en ellos mientras descansan. ¿Cómo orar por la salvación de otros antes de dormir?
Si nunca has orado específicamente por la salvación de aquellos que amas o por aquellos que aún no conocen a Cristo, tal vez te preguntes, ¿cómo empezar? La oración no necesita ser complicada ni sofisticada. Lo importante es que venga de un corazón sincero. Algunos pasos prácticos para comenzar a orar por la salvación antes de dormir. Ora por nombres específicos. Llama a cada persona por su nombre y presenta su alma ante Dios. Si tienes familiares o amigos que no conocen a Cristo, invítalos a tus oraciones. Ora con fe. Cree que Dios puede hacer lo imposible. La salvación es un milagro y Él es capaz de cambiar corazones. Ora por oportunidades de evangelizar. Pide a Dios que te dé palabras y momentos para compartir su amor con aquellos que necesitas alcanzar. Ora por el corazón de la persona. Pide a Dios que ablande su corazón y les abra los ojos a la verdad de su palabra. Ora por su arrepentimiento. Pide que el Espíritu Santo los convenza de su pecado y les lleve a la salvación a través de Jesucristo. Puedes hacer una oración como esta antes de dormir. Señor, te presento a nombre de la persona ante ti. Sabes que su alma está perdida y que aún no ha recibido tu salvación. Te pido con todo mi corazón que abras sus ojos espirituales, que los toques y les muestres tu amor. Ayúdame a ser un instrumento de tu gracia para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.